después de ese viaje misionero. Hermanos, es un ejemplo que tenemos que seguir nosotros. Ese es un ejemplo. Nosotros seguimos a Cristo, pero a través de la vida de los siervos uno ve cómo el Señor los lleva a hacer cosas en beneficio de quienes más lo necesitan. ¿Es justo que ellos conozcan el Evangelio? Es justo, porque nosotros lo recibimos de gracia y de gracia tenemos que darlo. Amén. Acompáñenme esta mañana, por favor, al libro de Mateo, capítulo 6. Versículo 25 al 33. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Usted sígalo en la Reina Valera, que usualmente es la que se usa. Señor, en esta hora te pido, Padre bueno, que seas tú, Señor, preparando los corazones, Señor. Padre bueno, que esos corazones sean tierra, bendito Dios, tierra abundante, bendito Dios, que sea tierra fructífera, Padre bueno, para que puedan recibir, Señor, la semilla, bendito Padre, de tu palabra. Padre eterno, te pido, Señor, que seas tú, Señor, permitiendo que se abran los corazones, Señor, que se abran los oídos, bendito Dios, que venga, Señor, a nosotros un deseo por entender, bendito Dios, lo que tú tienes preparado, Padre Santo. Que seas tú moldeándonos, Señor, formándonos, Padre Santo, y llevándonos a la obediencia, bendito Dios. Te damos gracias por esta mañana, bendito Padre, y te pedimos, Señor, que seas tú bendiciéndonos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la Escritura, capítulo 6, versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Tomen asiento, hermanos. Amén. Quiero centrarme en el versículo 33, que nos dice el Señor: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Hoy nos enfocaremos en una enseñanza fundamental de nuestro Señor Jesucristo, una directriz que impacta directamente la manera en que vivimos nuestras vidas y priorizamos nuestras acciones. En medio de las aflicciones, en medio de los conflictos, en medio de las necesidades, de nuestras preocupaciones diarias, Jesús nos presenta una perspectiva radicalmente diferente. Nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios
y su justicia. Vayamos a Juan 6:26. Juan 6:26. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Hermanos, muchas veces venimos con necesidades, pero ponemos en primer lugar nuestra necesidad. Venimos para que el Señor solucione nuestros problemas. Venimos para que el Señor solucione nuestra necesidad. Nuestro problema económico, nuestra falta de trabajo, nuestra necesidad de alimento, de vestido, nuestros conflictos en casa. Pero Dios lo puede hacer, claro que sí, pero tenemos que darle el primer lugar a Él. Él se merece el primer lugar en nuestras vidas. Él merece el primer lugar. Brindarle nuestro tiempo, postrarnos en oración, buscar su rostro cada mañana. Hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Él. Si usted viene acá con una necesidad, no está mal, pero es necesario que busque primero al Señor. Porque por su amor y su misericordia, Él le va a ayudar. Él va a suplir su necesidad. Él va a ayudarle a resolver su conflicto familiar. De repente matrimonios con problemas, de repente matrimonios a punto del divorcio, de repente gente que puede pensar incluso en quitarse la vida. Pero Dios es un Dios de amor y Él le va a ayudar, pero póngalo en primer lugar, búsquelo a Él. Busque su rostro, busque el reino de Dios. Y ahí es cuando Dios se va a manifestar. Esto que nos dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no es simplemente una sugerencia piadosa, no es una recomendación, es un mandamiento. Y es un mandamiento que tiene promesa. ¿Qué significa realmente buscar el reino de Dios? ¿Y qué implica buscar su justicia? ¿Cómo se aplica esta enseñanza a nuestras vidas? ¿De qué manera podemos encontrar el reino de Dios aquí y en cualquier lugar? Entendamos que el reino de Dios no es primeramente un lugar geográfico. No es un lugar donde tengamos que ir. Venir a la iglesia es bueno, claro que es bueno. Es muy bueno. Pero si usted me dice, no, yo estoy en el reino de Dios porque voy a la iglesia, hermanos, déjeme decirle que Judas anduvo 3 años y medio con el maestro. Quiero que piense en estas cosas. Quiero que reflexione cómo está su corazón frente a Dios. ¿Cuál es la intención de su corazón? Hay gente que llega a la casa del Señor. El Señor lo sana. El Señor resuelve su problema financiero. El Señor restaura a su familia. Y luego de eso no se les ve más. No se les ve más. ¿Por qué? Porque solamente venían a la casa del Señor, solamente venían por la añadidura. Y eso no es lo que enseña Jesús. Eso no es lo que quiere el Señor. Él quiere que le busquemos, que anhelemos su presencia, que anhelemos estar en su presencia, que anhelemos ver la salvación, que vayamos y compartamos esta salvación que el Señor nos ha dado.
porque es justo que toda esa gente que está afuera y no le conoce, escuche lo que Dios tiene para ellos. Si bien no es un lugar geográfico el reino de Dios, eventualmente se manifestará en su plenitud con la Nueva Jerusalén. En el contexto de estas enseñanzas de Jesús, el reino de Dios se refiere al reinado activo de Dios en el corazón de las personas. Es la esfera donde la voluntad de Dios se cumple, donde sus valores prevalecen y donde su autoridad es reconocida y obedecida. Hermanos, si usted viene a la casa del Señor, escucha un mes prédicas, un año prédicas, 5 años prédicas, pero no hay un cambio en tu vida, no se ha establecido en tu corazón el reino de Dios. Porque no estás siendo obediente a lo que Dios demanda de ti y de mí. Muchas veces venimos, escuchamos, salimos y no nos acordamos. Muchas veces venimos, leemos la Escritura y hasta el siguiente domingo no permitimos que Dios nos abre porque la cerramos y no más la abrimos. Esa es una responsabilidad personal. Eso tiene que ser un deseo personal, un deseo y un anhelo de buscar al Señor, de permitir que Él nos dé el pan de cada día, como decía el Señor Jesucristo en el Padre Nuestro. Acá está el pan de cada día. No en tu trabajo, no en tu dinero, no en tu esfuerzo. Este es el pan de cada día, que nos va a alimentar y nos va a fortalecer espiritualmente, que nos va a llenar de la presencia de Dios y nos va a permitir obedecer su palabra. Pero si no dejamos que el Señor nos forme, hermanos, reflexione, piénselo muy bien. ¿Está realmente o es usted realmente salvo? La salvación no viene por recibir, o mejor dicho, por hacer una oración. La salvación no viene por eso. La salvación viene por creer realmente en Jesucristo y permitir que Él more, que Él reine y que Él sea soberano en nuestras vidas. Es ahí cuando viene la salvación. Lucas 17, 20, 21. Ahí lo tenemos en la pantalla. Dice, no van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Y está en cada corazón que realmente ha decidido creerle al Señor. Está en cada corazón que ha decidido menguar para que Él crezca. Está en cada corazón que ha decidido decirle, Señor, heme aquí. Amén. Porque el reino de Dios ya está entre ustedes, dice. Eso nos muestra que el reino comienza en un corazón transformado, en un corazón cambiado. Hermanos, la conversión se evidencia con frutos. Yo recuerdo mucho que cuando mi esposa regresó de un viaje a Corea y ya conoció al Señor allá, hermanos, yo era un hombre duro, muy duro. Y me hizo ver el Señor cómo cambió mi vida. Cuando dijo, yo cambiaré un corazón de piedra por un corazón de carne. Ella llegó
llegó de Corea y yo había escuchado muchas veces las prédicas en la iglesia donde ella estaba asistiendo, pero mi corazón no se convertía. No tomaba, yo escuchaba, Señor ministraba mi vida así, pero Él tiene su tiempo. Pero también yo tenía que disponerme a recibir del Señor. Hasta que un día Dios permitió una circunstancia difícil. Dios permitió que mi esposa dejara el hogar con mi hija mayor y se fuera donde mi suegra. Me puse a meditar yo qué cosa es lo que estaba pasando. Mi propia concupiscencia, mi propio pecado, mi propio alcoholismo no me permitía poder recibir al Señor. Esa era la razón del problema, la razón de que mi esposa se hubiese alejado, se hubiese ido, y yo me había quedado completamente solo. Y en ese momento entró una llamada telefónica de mi hermano que vive en Estados Unidos y me empezó a predicar el Evangelio. Y en ese momento el Señor tocó mi corazón. Pero yo antes de eso ya le decía, Señor, ya no puedo, yo solo no puedo. Muchas veces intenté dejar el alcohol, 2 semanas, 3 semanas, máximo, así máximo, con mucho esfuerzo, 1 mes. Pero volví a caer. Lo quería hacer en mis fuerzas, hasta que vino el Señor. Y ese día, hermanos, mi hermano me predicó el Evangelio, escuché la palabra de Dios, acepté al Señor de todo mi corazón. Colgó mi hermano, fueron 45 minutos de un llanto permanente. No paraba de llorar. No lo entendía humanamente. Pero era eso, entender al final cómo yo había ofendido a Dios. Producto de ellos, hermanos, me vino una paz y una convicción. Todo deseo de tomar se fue. Se fue. No tenía deseos ni de tomar, ni de ir a buscar a los amigos. Entonces, es así como ora Dios. Y a partir de eso, cambió mi vida. Era una persona distinta. Y eso es lo que hace uno cuando Dios se ha establecido en el corazón. Eso es lo que hacemos cuando el Señor gobierna, reina y es soberano en el corazón. Pero si escuchamos la prédica, nos vamos y no cambia nada. Seguimos viviendo en la manera que lo hemos venido haciendo. Seguimos viviendo en pecado. Seguimos viviendo mintiendo. Seguimos viviendo quizás entregando coimas, quizás engañando a la pareja. Hermanos, es ahí cuando no había una conversión. Es ahí cuando no hemos permitido que Dios gobierne nuestras vidas y se establezca el reino de Dios en su corazón. Juan el Bautista, en Mateo 3:2, Juan el Bautista predicaba diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. La primera condición para poder ver y entrar al reino de los cielos era arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Y si usted está escuchando, y si usted en su vida tiene todavía la mentira o el robar en el peso de repente en una tienda o el pagar coima a alguien, hermanos, arrepiéntase.
Este tiempo es un tiempo en el que el Señor le está llamando a arrepentimiento, a arrepentirse, a volverse de esa vida. La cercanía del reino exigía un cambio de corazón y una nueva dirección en la vida. Isaías 1:16. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 16, el Señor nos dice: lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. Perfectos no somos, pero debemos vivir en un permanente arrepentimiento. Pero si vivimos sin hacer lo que nos dice el libro allí en Isaías, estamos practicando el pecado. Estamos practicando la mentira. Y el padre de toda mentira es Satanás. Y eso tenemos que tenerlo en claro. Mucha gente dice: no, el Señor me entiende. El Señor entiende su palabra. El Señor entiende su voluntad. El Señor no va a permitir, no va a dar por inocente al culpable. No lo va a hacer. El Señor va a establecer su justicia. Juan 12:25. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Y el reino de Dios es un reino eterno. Es un reino en el que vamos a estar permanentemente en la presencia de Dios. Pero también se vive desde acá, porque el Señor gobierna tu corazón. Y el Señor se va a ocupar de tu necesidad, hermano. Por eso que el Señor dice: hijo mío, yo quiero que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo prospera tu alma? A través de dejarse moldear por la voluntad de Dios, a través de obedecer esta bendita palabra. Es así como crecemos, es así como podemos llegar a la plenitud de Cristo, que es lo que al final va a pasar. El Señor te va a acompañar siempre, va a estar contigo hasta el fin del mundo, dice la Escritura. Entonces, tenemos que pedirle socorro al Señor, tenemos que pedirle ayuda al Señor, como aquí el ciego que le gritó a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es así como nosotros tenemos que clamar por la misericordia de Dios y permitir que nuestro caminar esté conforme a la voluntad de Él. Mateo 12:28. Dice la Escritura: pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Las obras poderosas de Jesús eran una manifestación tangible de la presencia del reino. Buscar el reino de Dios, entonces, implica anhelar y trabajar para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida personal, en nuestras familias, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad, hermanos. Porque nosotros podemos servirle al Señor afuera. Y es ahí donde realmente tenemos que servirle.
donde tenemos que dar testimonio, donde tenemos que predicar la Escritura, donde tenemos que compartir de la salvación, para que todo aquel que no ha oído aún pueda proceder al arrepentimiento. La Escritura dice que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento y que puedan ser salvos. Significa vivir bajo su señorío, permitiendo que sus principios guíen nuestras decisiones y nuestras acciones. ¿Y dónde encontramos sus principios? ¿Dónde encontramos la manera como Dios quiere que nos comportemos, que vivamos? Acá, hermano. Aquí está. Por eso es que siempre y permanentemente, desde acá de este púlpito, los pastores les decimos: lea la Escritura, medite en la Escritura. Los días viernes hemos tenido el poder de las disciplinas espirituales, el poder transformador de las disciplinas espirituales. Hermano, si usted no ha venido el día viernes, se perdió una gran bendición. Se habló de la oración, se habló del ayuno, del estudio de la palabra, de la meditación. Hermanos, fue una real bendición. Y eso, los que vienen los viernes han podido disfrutar de ese banquete que Dios nos ha podido dar, de la alabanza, de la oración, de todo ello nos ha dado el Señor como disciplina espiritual. Lo animo, venga los días viernes, hermano, venga a escuchar la voz de Dios. Imagínense, a veces venimos los domingos, escuchamos, leemos, seguimos la lectura y seguimos la semana como si nada. Llegamos al día sábado arrastrándonos, sin fuerzas, sin ánimo, envuelto en problemas, envuelto en pensamientos que de repente no vienen de Dios. Así llegamos. ¿Por qué? Porque no llevamos una vida realmente de búsqueda del Señor, de obediencia a Dios. La Escritura dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero ¿cómo va a resistir? ¿Cómo se va a someter? Usted se somete a Dios a través de esta palabra, a través de la obediencia a la palabra de Dios. Es la única manera que usted se puede someter. Y si no conoce la palabra, y si no la lee, y si no la estudia, si no la medita, hermano, por eso es que llegamos así, arrastrándonos, llegamos al día sábado en la noche esperando volver a escuchar la palabra de Dios, cuando la tenemos a disposición. Escuché el otro día que decían: Dios no habla con una Biblia cerrada. Es aquí donde Dios nos habla. Es aquí donde el Señor nos exhorta, nos anima, nos da el crecimiento, nos da sabiduría. Entendamos la justicia de Dios. La justicia de Dios no es simplemente la aplicación de leyes y castigos, aunque eso también forma parte de su carácter. La justicia de Dios es su rectitud perfecta, es su santidad. Y recuerde que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie. Y les recuerdo otra cosa: Dios no puede ser burlado. Si creemos que porque venimos y estamos acá 2 horas, ya estoy bien con el Señor, lo único que ha venido usted es a tratar de calmar su conciencia. Es tiempo de cambiar y establecer el reino de Dios en nuestros corazones.
Es tiempo de un cambio de actitud. Es tiempo de buscar la presencia del Señor. La justicia de Dios también es su equidad y su amor incondicional. Así como Dios nos ama, nosotros tenemos que amar no solamente a nuestros hermanos, tenemos que amar también a todos aquellos que no han conocido de Jesús. Es necesario hacerlo, hermano. Y usted no tiene por qué esperar que sea el día del evangelismo. No necesariamente tiene que ser un día de evangelismo para usted salir y predicar la palabra. Usted puede predicar, entregar tratados donde se encuentre. En el paradero, de repente esperando el micro. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pero parece que a veces nos avergonzamos del Señor. Parece que a veces dirán, no, y si me ven, y si te ven, que te vean haciendo lo bueno. Aparte de eso, que si te ven, ¿qué te pueden decir? Tú tienes que esperar la recompensa del que todo lo puede, que te está mirando en todo momento y en todo tiempo, haciendo lo que es justo y perfecto para Él. Porque la justicia de Dios no obra en la justicia del hombre. En su estándar moral absoluto y su deseo de restaurar la armonía y la rectitud en toda creación. Ese es el estándar de Dios. Ese es el estándar de la justicia de Dios. Como les dije, rectitud perfecta, santidad, equidad y su amor incondicional. Salmo 89, 14. Salmo 89, 14 nos dice: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. El amor y la verdad van delante de ti. La justicia es inherente al gobierno de Dios. Es inherente al carácter de Dios. Porque tenemos un Dios justo. Por eso no crea que uno puede engañar al Señor. No puedes, no vas a poder. Por más que creas que sí, no, el Señor me entiende, el Señor sabe. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Y va a dar recompensa de acuerdo a tu manera de búsqueda, de acuerdo a tu vida en sí. La justicia, como les digo, es inherente al gobierno de Dios. Romanos 3, 21, 24. Pero ahora, sin depender de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. No hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. La justicia de Dios nos es imputada por fe, por la fe en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice la Escritura. Mateo 5:6 nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús nos anima a desear ardientemente la justicia de Dios en nuestras vidas.
Buscar la justicia de Dios implica esforzarnos por vivir de acuerdo a sus estándares, reflejando su carácter en nuestras vidas. Esto incluye ser honestos, íntegros, compasivos, perdonadores y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. También implica clamar por la justicia en el mundo que nos rodea, defendiendo a los oprimidos y buscando la equidad para todos. Isaías 1:17. En el libro de Isaías nos habla el Señor. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y restituyan al oprimido, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Eso es lo que le agrada al Señor, que andemos de esa manera, que hagamos justicia, que restituyamos. Si hemos ofendido, vayamos, pidamos perdón. No te hace menos pedir perdón, hermano, sino al contrario. Dios lo ve y Él se agrada de esa actitud. Si hemos agraviado a alguien, pedirle perdón. Si le hemos quitado algo a alguien, restituírselo. Así como lo hizo Zaqueo. Zaqueo tuvo su encuentro con Jesús y él inmediatamente, convertido, fue, sacó y devolvió aún más de lo que le había retenido a la gente. Esa es una verdadera conversión. Esa es una verdadera actitud de un creyente, de alguien que está dejando que Dios obre en su vida, que Dios vaya moldeando su persona, vaya formando su corazón. La prioridad, primeramente, dice la Escritura ahí. La palabra clave en Mateo 6:33 es primeramente. Jesús no dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, además de nuestras necesidades, sino que lo hagamos antes que todo lo demás. Esta es una inversión de prioridades para muchos de nosotros. A menudo nos preocupamos primero por nuestras necesidades materiales, nuestra seguridad financiera, nuestro bienestar personal. Y luego, si nos queda tiempo, si no estamos cansados, pensamos en Dios. La cosa es completamente al revés. Buscar primeramente al Señor. Buscad primeramente a Dios. Y Él se va a encargar del resto, hermanos. Yo estoy seguro de eso. Hemos visto nosotros la mano de Dios, porque hemos puesto primero al Señor. Primero es el Señor para nosotros. Y el Señor se encarga muchas veces. Nos quedamos sorprendidos al ver cómo el Señor de la nada hace las cosas. Una vez, creo que ya se los conté, pero te los hago recordar. Una vez teníamos una deuda, no teníamos nada de dinero en el banco, pero nosotros orábamos al Señor y servíamos al Señor. No dejamos de hacerlo porque tenía problemas financieros, no lo dejamos de hacer. Seguíamos sirviendo con un corazón más dispuesto a agradar a Dios. Y hermanos, en una cuenta donde no había absolutamente nada, apareció dinero. Apareció dinero, casi $2,000 aparecieron. Pudimos cubrir las deudas, pudimos matricular a nuestra hija mayor en el colegio, comprar sus útiles y todavía nos quedó algo de dinero. Pero ponerlo a Él en primer lugar.
a pesar de la situación, a pesar de las circunstancias, Él es primero. ¿Quién va a conceder los anhelos de tu corazón si no es Él? ¿Quién está en la capacidad de poder hacerlo si no es Él? Por mucho que trabajes, por mucho que no duermas ni descanses y sigas trabajando, el dinero se ve en saco roto. Y se lo digo porque a mí me pasó. Hubo un tiempo en que teníamos necesidad, alquilé un carro, empecé a hacer taxi, iba a la iglesia, llegamos a la iglesia, escuchaba mi prédica, salía corriendo, dejaba a mi esposa, a mi hija en la casa y seguía trabajando hasta tarde. Lo único que eso hizo, hermanos, fue alejarme del Señor. Porque le daba más prioridad a mi necesidad económica, a mi trabajo, a lo que necesitaba. Y al final no logré resolver nada. Hasta que en una prédica entendí que primero es el Señor. Que Él se va a ocupar de mí y de mi familia. Que Él va a resolver los problemas. Que Él nos va a ayudar, nos va a dar la sabiduría para tomar decisiones sabias. Nos va a ayudar a poder estar libre de cualquier atadura. Jesús nos desafía a poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Cuando el reino de Dios y su justicia son nuestra prioridad número uno, todo lo demás se coloca en su perspectiva correcta. Y por último, la promesa. Todas estas cosas les serán añadidas. Y en el contexto de lo que hemos leído, el Señor se refiere a comida, bebida y vestimenta. Ese es el contexto, porque son necesidades básicas. Son necesidades básicas. Y si tenemos un Dios grande, dueño del oro y dueño de la plata, ¿usted cree que Él le va a dejar abandonado? La Escritura dice: si vosotros, siendo malos, dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? La promesa de Jesús es que cuando priorizamos su reino y su justicia, Dios mismo se encarga de nuestras necesidades. Esto no significa que viviremos en opulencia o que nunca enfrentaremos dificultades. Las vamos a atravesar, pero las vamos a atravesar tomados de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no te va a dejar. Pero si tú lo pones en primer lugar, Él va a decir: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada. Y yo me complazco con lo que hace. Yo me complazco en ver con qué desesperación me busca y quiere vivir conforme a mi voluntad. Dios proveerá para lo que realmente necesitamos cuando nuestra principal preocupación es agradarle y vivir según su voluntad. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida diaria, aquí y en cualquier lugar donde estemos? Primero, oremos, hablemos con el Señor, derramemos nuestro corazón en su presencia. Hacer del reino de Dios y su justicia una prioridad en nuestras oraciones. Orar por la expansión del Evangelio. Estudiemos la palabra. Tenemos que sumergirnos en la Biblia para conocer la voluntad de Dios y aprender a vivir según sus principios
de justicia y de amor. Obediencia. Buscar activamente obedecer los mandamientos de Dios en cada área de nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestro testimonio. Y ahora que toco esto de nuestras finanzas, hermanos, si hay alguien aquí que no diezma, es por falta de fe. Porque nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Porque Jesús estaba parado en el templo y vio una viuda que tenía 2 blancas, 2 pequeñas moneditas, las más pequeñas. Y Jesús vio que tenía eso. Y Él sabía que tenía eso. Y fue ella y lo dejó en el alfolí. Si fuera que el Señor hubiera dicho, no, tú no porque tienes necesidad, no, tú no porque es lo único que tienes. Pero no, el Señor no hizo eso, porque era la fe de ella en dejar todo su sustento. Amén. Involucrarnos en el servicio y compartir el Evangelio. De esa manera podemos aplicar esta enseñanza. Reconocer la importancia de la iglesia, de tu comunidad de fe, como una expresión del reino de Dios en la tierra. Y participar activamente en su vida y misión. Hermanos, reflexionemos en esto. Busquemos primeramente el reino de Dios. Busquemos primeramente su justicia. Y el resto no será añadido. No será añadido. Téngalo por seguro. Si usted lo cree, póngase de pie. Padre amado, en esta hora, bendito Dios, tú has hablado a través de tu palabra, Señor. Tú nos llamas, Señor, a arrepentirnos, porque es tiempo de arrepentirse, Señor. Si hemos venido a tu casa con un espíritu de religiosidad, Señor, átalo y échalo fuera en el nombre de Jesús. Que vengamos con corazones sinceros, con corazones dispuestos, Señor, no a buscar calmar nuestra conciencia, oh Dios, sino a que tú obres tu perfecta voluntad en nuestras vidas, Señor. Permítenos, Señor, escuchar tu palabra y ponerla por obra, Señor. Obedecerla, serte fieles, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos buscarte a ti primeramente, Señor. Queremos hacer tu justicia, Padre Santo. Queremos, Señor, servirte de todo nuestro corazón. Con un corazón limpio, Señor. Con un corazón que te sirva. Y dejar todo en manos tuyas, Señor. Dejar nuestra necesidad en tus manos, porque tú te vas a glorificar cuando te busquemos de todo corazón. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busques de todo tu corazón. Es ahí cuando podemos encontrar el reino de Dios, el reino de justicia. Padre, te pedimos en esta hora que seas tú tratando nuestros corazones, nuestras vidas, moldeando, Señor. Que esos corazones no se vayan igual, bendito Dios.
sino que reflexionen en lo que han escuchado, en tu palabra, Señor. Y que comprendamos y que entendamos que tenemos necesidad de ti. Y que tenemos que humillar nuestras vidas ante ti, Señor, para que tú nos levantes. Es la única manera de poder llegar al reino de Dios y su justicia. Padre, te pedimos en esta hora que seas tú, Señor, obrando tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez en esta mañana o segunda vez? ¿Algún invitado? ¿Algún amigo? ¿No hay visita? Muy bien. Entonces eso dice que vamos a trabajar fuertemente en los grupos familiares. Fuertemente. Este sábado, el Día del Amigo. Así que estemos orando. Tomen asiento, por favor. César, ¿puedes subir? Antes de venir los anuncios, debemos entender que son los tiempos del Señor. Sigamos orando por nuestra nación, por Santa Anita en especial. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy duros, muy difíciles y tenemos que actuar. La iglesia lo único es la voz profética para un mundo que se pierde. Hay tanta necesidad, así que trabajemos arduamente por este Día del Amigo, preparémonos en oración, estar ya su líder constantemente animándolos y sobre todo preparar para llevar la palabra. No podemos ser siendo los mismos este 2025, esforzados y valientes. Hay puertas que se están abriendo, hay una puerta maravillosa que mi amado esposo va a compartir. Bien, tenemos en proyecto, nuestro pastor Víctor me alcanzó este programa, es un programa, tiene un ministerio, hay un ministerio, una hermana de